qué bendición, qué placer me da estar con ustedes celebrando la fidelidad de Dios. Y realmente el marco de referencia para lo que pretendo compartir con ustedes hoy es precisamente eso, celebrar la fidelidad de Dios, dar un testimonio de la fidelidad de Dios que va mucho más allá que la fe nuestra, o por lo menos, siendo sincero, mucho más allá que la fe mía, en medio de mis flaquezas, mis logros, pero también planchazos plenos, ¿verdad? El Señor ha sido fiel y descansamos en su fidelidad. Nuestra fe no es otra cosa que abrazar, recibir y comprometernos con su fidelidad. En primer lugar, quisiera darle gracias al hermano Edilberto por la gentileza, ¿verdad? Y el atrevimiento de invitar a un desconocido, ¿verdad?, a entrar en la vida de esta amada iglesia. Gracias, hermano Edilberto. Y también les llevo saludos de nuestra hermana y amiga y colega, compañera de lucha en el Evangelio, la hermana Sandra Dorsenville, quien ya lleva casi un año de estar colaborando en el Ministerio de Ministerios Internacionales de las Iglesias Bautistas Americanas, allá en Pensilvania. Me siento mal y algo culpable por haberles robado a los de Massachusetts. Me dan tan magnífico elemento, pero realmente estamos celebrando y dando gracias a Dios por su aporte en medio nuestro. Ahora, la iglesia de ustedes, esta congregación, es parte de una historia que Dios está escribiendo en nuestros tiempos, que usualmente pasa desapercibida por la gente que se ve como su servidor. La verdad es que cuando uno habla con los anglosajones en cuanto a la iglesia en los Estados Unidos, con frecuencia se escucha palabras un poco desanimadas, ¿verdad? De pérdida, de que esa gente no ve cómo el Señor va sacando adelante su obra en este país, precisamente por toda la gente de todas partes del mundo que ha venido a vivir aquí, a aportar a la vida aquí, tanto a la vida de la nación como mucho más a la vida del reino de Dios. Y la verdad es que esa historia después se va a contar en grande. Ahora no son muchos que se dan cuenta. Pero la verdad es que la gente que está en el centro, la gente que se ve a sí mismo en el centro de la pantalla, usualmente tiene problemas en ver el resto de la pantalla, ¿verdad? Y entonces, tarde o temprano, todo el mundo se va a dar cuenta. Tarde o temprano, todo el mundo verá que los reinos de este mundo se han hecho el reino de nuestro Dios y nuestro Salvador. Ahora, decir eso significa que no pertenezco al grupo de los 81%. No quiero meternos en cuestiones de política ni nada por el estilo, pero vale la pena, ya que dicen en las noticias que el 81% de las personas que se ven como su servidor, obviamente blanco, anglosajón, bueno, noruego, de hecho, que puede ser mejor o peor, dependiendo del caso, ¿verdad? De mis raíces vikingas. Pero se dice que el 81% de los blancos, varones, evangélicos, conservadores, están a favor del usuario en jefe de Twitter. Yo pertenezco a los 19%. Soy orgullosamente parte de la minoría.
Y obviamente lo que dije en cuanto a al tema de la inmigración refleja esa verdad. O sea que nosotros somos país de inmigrantes. Todos, hasta los indígenas. Ellos se adelantaron, ¿verdad? Llegaron como 15 a 20 mil años antes del resto de nosotros. Pero llegaron desde la Asia. ¿Verdad? Y todos los demás venimos más recientemente. Incluso es interesante en los pueblos de los Estados Unidos. Me llamó la atención porque pasé la noche con unos amigos que viven un poco más al norte. Y entrando en la ciudad, dice, bienvenido a la ciudad de Boston, 1630. Es decir, solo un país de inmigrantes va a ir identificando año con año la fundación de todas las ciudades. En los otros lugares siempre ha habido gente ahí, ¿verdad? Pero nosotros es otra cosa, ¿verdad? Y la verdad es que aquí la riqueza de nuestro Señor, de su gracia policromática, ¿verdad? De muchos colores, de muchas expresiones, de muchas culturas, ¿verdad? Cuando llegamos al final, en el libro de Apocalipsis, en sus últimos 2 capítulos, y la gran ciudad de Dios viene bajando a la tierra, no subiendo, volando a otro lado, sino bajando a la tierra, las puertas están abiertas a todo pueblo, lengua, etnia, nación, todas las familias de la tierra. La misión que Dios comenzó con Abraham fue una misión y es una misión y será una misión para bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, hoy quisiera tocar un aspecto de este tema de la fidelidad de Dios, que es el poder de Dios de hacer impactos grandes con gestos pequeños. A veces en la vida pasamos con un sentir de poca cosa, ¿verdad? Yo recuerdo que en El Salvador, y voy a decirles algo más en cuanto a eso, en El Salvador me enseñaron un refrán: no somos nada, ¿verdad? No somos nada. Obviamente no los ricos y poderosos y pudientes, no, el pueblo pasaba con esa idea. Sí son algo. Dios hace obras poderosas, milagros con ese algo, por alguito que sea, por pequeñito que sea, ¿verdad? Yo actualmente, como mencionó el hermano Edilberto, trabajo como misionero de las iglesias bautistas americanas, es decir, de ustedes, alrededor del mundo. Soy como profesor visitante en muchos lugares y programas, tanto programas formales de seminarios y universidades, como también programas mucho más informales de talleres, de retiros, de campamentos. Por más de 34 años he sido misionero de ustedes, trabajando primero en América Latina y después en el mundo entero. Y pensando en ese ministerio mío que ahora, en vez de estar sembrado y viviendo por años en un solo lugar, sino yendo de lugar en lugar, tal vez les sea útil pensar en el relato que Lucas nos ofrece en Hechos capítulo 8. Los versículos de 25 en adelante, no vamos a leer el pasaje, pero es algo bien conocido por ustedes. Es que Felipe está en medio de un avivamiento, algo de mayo, dándose en Samaria. Y todo va viento en popa, ¿verdad? Alegre, contento.
Y el Espíritu le dice, le sopla la palabra: Felipe, vete pues a ese sendero que va de Jerusalén a la costa, ¿verdad? Ahí por el desierto, porque hay alguien ahí que tienes que conocer. Y Felipe llega ahí, encuentra a un tipo, ¿verdad?, en su carreta y está leyendo. Felipe primero escucha, oye las palabras del profeta Isaías y le pregunta al tipo: ajá, ¿y eso? ¿Logras sacarle pies o cabeza a eso? ¿Logras entender lo que estás leyendo? El tipo responde: ¿cómo voy a hacer sin que alguien me ayude? Aquí arriba, hombre, ayúdame pues. Y Felipe sube y trabaja con él en la escritura, ayudándole a ver las buenas nuevas de Jesucristo a través de todo el Antiguo Testamento, el único que existía en aquel entonces, ¿verdad? Y llegando a hacerle conocer a Jesús, de manera que el tipo solicita el bautismo y sale en su camino regocijándose, ¿verdad? Felipe solo pasa unas horas con él, pero Dios hace uso de esas horas para adelantar, para avanzar el viaje de ese tipo etíope, no solamente a su casa, sino a la mies que es Etiopía, a ser agente de la misión de Dios allá. Entonces, para mí, la manera en la que el Espíritu me sopla con frecuencia ahora tiene que ver con el correo electrónico, ¿verdad? Felipe no andaba teléfono en aquel entonces. Entonces el Señor no podía ponerle un texto, solo tenía que sembrar en su mente la idea, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el año 2007, un compañero que había estado colaborando con las iglesias de Vietnam, unas iglesias en cierto sentido clandestinas, porque no gozaban de la aprobación del gobierno, no tenían libertad para celebrar culto públicamente, ¿verdad? Me envió un correo electrónico diciendo: es que Dios está abriendo camino para los hermanos y las hermanas en Vietnam a salir a la luz del día y dar su testimonio todavía más plena y eficazmente, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de esos es estar capacitando a lo que el gobierno le llamaba sus agentes, ¿verdad?, de campo, es decir, sus pastores. Y habían pasado desde el cambio de gobierno en 1975 con todo cerrado. No había seminario, no había capacitación, y entonces la oportunidad era de llegar a animar, a acompañar en su caminar a esos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que Dios estaba llamando al liderazgo del movimiento bautista en Vietnam. Entonces fui al principio de 2008 a hacer trabajo en un lugar donde nunca había estado antes. Mi hermano sí perteneció al ejército de los Estados Unidos en los años 70, yo no. Pero entonces llego a Vietnam a ver que Dios está trabajando poderosamente. Y como el tipo en su carreta, los hermanos están diciendo frente a sus Biblias: ¿y cómo vamos a entender esto si nadie nos ayuda? Entonces yo, con todo gusto, me metí a trabajar con ellos, y detrás de mí hemos enviado varias personas que han trabajado con ellos. No hemos podido establecer gente, ¿verdad?, residente allí, pero seguimos siempre con eso. Es el tipo de trabajo que estoy realizando en varios lugares del mundo actualmente. Ahora, por tener esa variedad de personas, yo pedí al hermano Eduardo, ¿verdad?, tirar algunas fotos. No voy a ir comentando las fotos. La primerita, sin embargo, es una abuelita
Chapina, ¿verdad? De Ixil, del pueblo Ixil de Guatemala, quien me dio la bienvenida a Guatemala hace 40 y algo de años, ¿verdad? Y entonces van a estar apareciendo varias caras. Entonces, si el tipo en el púlpito se pone aburrido, por lo menos hay donde distraerse, ¿verdad? En mi vida, Dios estaba trabajando y tranquila, hermana, estoy contento con ese sonido infantil, porque yo, como la abuelita, soy orgullosamente abuelo. Ayer, nada más ayer, en la ciudad de Nairobi, en Kenia, nació el 8º nietecito nuestro. Alabado sea el Señor. Realmente le damos gracias a Dios por toda la bendición que hemos tenido. Mi señora Katy con su servidor, nuestros 3 hijos que les llamábamos muy afectuosamente los 3 mosqueteros, ¿verdad? Y ahora 3 nueras tremendas, 5 princesitas y 3 varoncitos, ¿verdad? De la 3ª generación. Entonces, sí, todo un clan. Estoy más que contento, ¿verdad? Por la bendición de Dios. Pero Dios, quien estaba trabajando en mi vida siempre, sin que yo me diera cuenta, que es como pasamos nosotros usualmente, llegué al punto de darme cuenta del trabajo de Dios en septiembre de 1971, hace 46 años entonces. Y fui a un campamento en las montañas, en las afueras de Los Ángeles, de California, ¿verdad? Precisamente porque varios cheros míos, hay alguna gente guanaca aquí, ¿verdad? Se habla de cheros. Sí, amén. Algunos amigos íntimos míos, para los que no hablan salvadoreño, ¿verdad? Algunos amigos íntimos míos de high school, del colegio, me torcía el brazo hasta que yo dijera, sí, cómo no, voy al campamento con ustedes. Subimos al campamento, escuchamos música tremenda, presentaciones excelentes, profundas, predicaciones, ¿verdad? Bastante buenísimos y buenísimas. Y al fin de la semana me levanté cuando llamaron. ¿Quién quiere entregarse hoy, en esta noche, a los pies de Jesucristo? Y yo, con varios de mis compañeros, dije que sí. Dije que sí. Ahora, el año que siguió fue, lo digo no con ningún orgullo, sino que con mucha pena. El año siguiente fue un año de derrota, porque yo sí acepté al Señor y estaba esperando. Señor, me vas a cambiar la vida, vas a hacer toda esa obra. Y yo sentadito, ¿verdad? Y esperando. Y no, fue un año bastante bueno en muchos sentidos. Incluso compartía un apartamento con varios compañeros cristianos, ¿verdad? Pero no nos animábamos a profundizar en nuestro discipulado, sino todo lo contrario. Todos echamos pie atrás, ¿verdad? Y fue muy alegre, pero no muy devoto. De manera que en septiembre de 1972, un año después, regresé al campamento con el deseo de recibir algún nuevo toque, buscaba cambio en mi vida. Y en la primera noche del campamento salió del púlpito un llamamiento que en aquel entonces fue algo novedoso, ahora no tanto, ¿verdad? O sea que por primera vez en el campamento, jóvenes, lo que vamos a hacer
es reunirnos toda la semana en grupos pequeños, celulares. Entonces fue novedad hace 45 años, ¿verdad? No tanto ahora. Entonces yo supe dos cosas en el momento. Al no más escuchar esa invitación, este llamado, y dije, ay Señor, sé que me estás llamando a responder a la invitación a funcionar esta semana como uno de los coordinadores, uno de los líderes del grupo celular durante la semana. Sí, es cierto, me confirmó el Señor. Es llamado para ti. Pero también, al mismo tiempo, sabía eso, me constaba que yo no tenía ninguna base para decirle sí a este llamamiento. Incluso había llegado al campamento todo derrotado, hasta casi deprimido por mi poco avance en el discipulado. No podía. Entonces le dije, Señor, ¿cómo puede ser un llamamiento para mí? ¿Verdad? Si yo he tenido el tipo de año que he tenido, si yo ando como ando, ¿cómo voy yo a fingir ser algún líder espiritual con un grupo pequeño? Y el Señor me respondió, ¿quién habló de fingir? ¿Quién habló de fingir? No debes intentar atreverte a fingir, a pantallar nada en absoluto que no sea cierto. Seas quien eres en el grupo y puedes funcionar promoviendo el crecimiento de todos, no desde arriba, ni desde adelante, sino desde el lado. O tal vez, siendo honesto, un poquitito atrás. Y en ese momento no lo entendí como ahora lo entiendo. Ese fue mi llamado al ministerio. Que el Señor estaba diciéndome que para mí la manera de crecer en fe, la manera de crecer en devoción, la manera de llegar a profundizarme en el discipulado de Jesucristo, iba a andar vinculado con buscar el avance de otros. Iba a andar siempre atado a servir a los demás, no desde arriba, no desde adelante, sino al lado, buscando crecer juntos. Si yo iba a crecer, no iba a tener que ver con alguna intervención de Dios, de yo de brazos cruzados esperando que la ola de bendición me inundara, sino más bien respondiendo, dando pasitos pequeños en la colaboración con el crecimiento de otros. Y así ha sido desde 1972 hasta ahora, trabajando en grupos de estudio bíblico, anunciando la palabra en forma evangelística, aconsejando a gente en problemas, orando con todos. Realmente todo ha tenido que ver con dejar que el Señor me use, no por las grandes virtudes y cualidades mías, no, sino poniéndome a su disposición para ofrecer lo poquitito que sea yo o que tenga yo al trabajo de Dios en las vidas de otros. Eso nos lleva al texto para hoy, el pasaje para hoy, que es el relato del Evangelio de Marcos sobre la alimentación de los 5,000 varones, ¿verdad?
Se encuentra en Marcos capítulo 6 y en los versículos de 30 en adelante hasta 44. Entonces, para refrescarles la memoria del pasaje, así reza. Los apóstoles, es decir, los 12. Jesús había nombrado a los 12 y había prometido que iba a enviarles y eso no hizo por un buen rato, dejando a ellos ver cómo él hacía lo que hacía. Por fin, al principio de este capítulo 6, él envía a los 12, de 2 en 2, a dar testimonio, a anunciar el evangelio, a sanar, ¿verdad?, a sacar demonios. Y ahorita están de regreso, están apenitas llegando donde Jesús, después de haber sido enviado. Entonces, apóstol solo es griego por enviado. Entonces, los enviados, los apóstoles, se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Aleluya, un retiro espiritual con nuestro Maestro Jesús. Excelente. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Mas, sin embargo, muchos que los vieron salir, los reconocieron. Ahora, es interesante lo que dice Marcos. No es solamente que reconocieron a Jesús, sino reconocieron a Jesús y a los 12, porque ellos ya habían realizado un ministerio poderosamente en medio del pueblo. Entonces, ellos reconocieron a ellos y desde todos los poblados corrieron para tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. No sé si son un poco inútiles en remar o qué. ¿Cómo es que la gente corriendo en la tierra llega antes que ellos en el barco? Pero es otro misterio más del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Ahora, no voy a detenernos a desarrollar todo eso. Si uno tiene ojos para verlo en el contexto que Marcos lo da, esto es una crítica política de las más severas. Porque el relato anterior, mientras los 12 iban en su misión, Marcos se detiene a invertir la mayoría del capítulo 6 en el relato de cómo el que quería ostentarse rey, siendo solamente tetrarca, Herodes, mató a Juan Bautista. Y entonces cuando Marcos dice que Jesús veía a ellos, a la gente, como ovejas sin pastor, este es el eco fuerte de Ezequiel 34, donde el Señor Jehová dice que está en contra de los pastores del pueblo, es decir, de los reyes, de los sacerdotes, de los gobernantes, de las autoridades del pueblo, porque en vez de cuidar y guiar al pueblo, están aprovechándose del pueblo para sus propios deseos. Y entonces dice Jehová que Él mismo se hará pastor del pueblo. Es lo que Jesús hace aquí. Jesús ve a esa gente hambrienta de algo mejor de lo que pasó en el gran banquete de Herodes, celebrando su cumpleaños y ofreciendo como el pastel del banquete cabeza.
cabeza de Juan Bautista. Entonces, Jesús, viendo la gente en su necesidad, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a pastorear a la gente. Primero con la palabra. Él comienza a enseñarles. Cuando ya se hizo tarde, en algún momento después de mediodía, no podemos decir cuándo, se le acercaron sus discípulos, toman la iniciativa de buscar a Jesús, tal vez pensando que Jesús se había perdido el sentido de tiempo, tan, ¿verdad?, absorto en su enseñanza, tan metido en todo el rollo teológico, tal vez no se veía que se hacía tarde, que había miles de personas y había necesidad de responder a ellos. Llegan los discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos, a las aldeas, a los cantones, a todos los lugares, para que se compren algo de comer. Responde Jesús a los suyos, los que ya habían salido con éxito en el ministerio, habían ido a predicar, a sanar, a liberar, y a ellos les dice, denles ustedes mismos de comer. Ellos en ese momento se ven como nada. Frente al reto es imposible. Nosotros dejamos nuestros empleos para seguirte, Señor. ¿Cómo vamos a gastar lo que un jornalero podría pasar todo un año ganando para alimentar a esa gente? Ese dinero no lo tenemos, Señor. Para ellos, la idea, la propuesta de Jesús, la invitación de Jesús les parece ridícula, imposible, fuera de cualquier posibilidad. Entonces, Jesús responde diciendo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Vayan a ver. Marcos no nos dice lo que dice el Evangelio de Juan. Cuando relata eso, dice que ni los apóstoles no andaban nada. No tenían nada. Pero sí había un jovencito, un muchachito, que andaba con la comida para su familia, 5 panes de cebada, 2 pececillos. Marcos solo dice que cuando ellos salieron a buscar, a revisar, lo que encontraron fue eso: 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús, lejos de despedir a los suyos por su falta de fe, lejos de dejarlos al lado, los incluye en su trabajo en ese momento. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Hierba verde. Marcos no nos da muchos detalles. Ese detalle sí tiene propósito. Es para que nosotros encontremos el eco del Salmo 23 aquí. De Jehová es mi pastor. Jesús, el pastor de esa gente, está pidiendo a los 12, a los apóstoles, a funcionar como sus ayudantes pastorales, sus subpastores, trabajando con la gente. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50 pequeños manadas, ¿verdad? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado.
y los que comieron fueron 5,000. El texto, esa traducción no dice, el texto griego literalmente dice 5,000 varones. Es decir, una multitud mucho más grande que 5,000, porque 5,000 son solo los varones. Además, había hembras, mujeres y también niños. Entonces, una cantidad enorme. Obviamente, los discípulos tenían razón en responder frente a ese reto: no somos nada. Lamentablemente, se dejaron llevar por este sentimiento. No preguntaron: bueno, Jesús, cuando nos enviaste sin nada en la bolsa para realizar el trabajo de misión, nos salió, pero requete bien, ¿verdad? Todo de película. Pero realmente el éxito anterior no nos deja con un sentimiento de capacidad para enfrentarle al reto de hoy. Entonces, por favor, Señor nuestro, haznos ver, explícanos cómo es la cuestión. ¿Qué quieres que hagamos? Estamos a la orden. No, eso no dijeron. Solo se burlaron de él. ¿Cómo vamos a gastar dinero que no tenemos para alimentar a esa gente? Imposible. Jesús, por su fidelidad a ellos, por encima de su poca fe en él, cegada por su conciencia de limitantes propios, Jesús invita a ellos a colaborar en el ministerio, de manera que, usando pan y peces que no tenían ellos, sino hasta un muchachito, usando una visión que no tenían ellos, sino el mismo Jesús, usando el poder de Dios que no manejaban ellos, sino que estaba siempre presto a trabajar por medio, dentro de y a través de ellos. Jesús involucra a ellos en su trabajo. Y tienen la oportunidad entonces de alimentar a 5,000 hombres, muchas más personas con mujeres y niños, ahí en un lugar sin nada. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas y hermanos, tenemos ese sentir de el reto es demasiado? Yo sé, Señor, que has estado conmigo. Yo sé que has estado siempre trabajando y tu fidelidad no cuestiono, pero ahora como que mi sentido de inadecuación es lo que más me llama la atención. Yo no veo cómo. En este momento, hermana y hermano, un momento que conozco yo en lo personal, mucho más de lo que quisiera compartirles. Vez tras vez, lo que yo he encontrado en la vida mía es el reflejo de lo que el evangelista Marcos nos dice aquí. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en y por medio de nosotros, el factor más importante no son nuestros limitantes, no son nuestras flaquezas, no son nuestros errores, no es nuestro pasado lo determinante, es el futuro de Dios, es lo que Dios mismo quiere realizar. Eso es lo determinante. Entonces, hoy no sé si el estado anímico de cada uno aquí anda muy alto, o si hay tal o cual persona que sí se sienta derrotado. Si están listos para lanzarse a cualquier reto, o más bien con un sentido de que, ay Señor, heme aquí, envíale a ella. Heme aquí, envíale a él. Porque yo para eso no tengo.
no es de nosotros, no fue de los discípulos, sino fue de Jesús. Lo único es que Jesús sí les pidió que fueran a averiguar con qué comenzar. 5 panes, 2 pescados, no es nada frente a todo. Está bien, comencemos pues. Y con lo poco que somos, con lo poco que tenemos, desde aquí el Señor trabaja y hace milagros, hace proezas. No nosotros, sino el mismo Señor. Entonces hoy quisiera invitarles a animarse en base a la palabra de Dios y también el pequeño testimonio mío. Les aseguro que el Señor sí es fiel. El Señor sí es fiel. En medio de mis limitantes, en medio de mis errores, el Señor siempre ha seguido trabajando. Y el camino al crecimiento propio para mí, y les invito a verlo también para ustedes, el camino del crecimiento es comprometernos con el bien de los demás. Los que no conocen a Jesucristo y tienen que llegar a entender que ahí hay vida, ahí hay esperanza, hay significado, no solo para hoy, sino para la eternidad. Para los que sí han conocido a Jesús, pero como su servidor en mi primer año de experiencia cristiana, no han avanzado. O como el mismo Pedro o los demás que en la hora de las horas salieron mal. Huyeron del compromiso, negaron a su Señor. Jesús recogió a todos ellos para lanzar su movimiento de redención y salvación para el mundo entero y para ellos. Pero es en el camino que el Señor nos va restaurando. Entonces en el mes de mayo van a estar celebrando la restauración, están buscando un avivamiento, un nuevo nacer, un nuevo lanzamiento de la obra en y a través de ustedes. Que el Señor conteste esta oración y que ustedes se entreguen a las manos de Él, siendo panes sencillos de cebada, pececillos pequeñitos, tal vez hasta de mal olor, pero materia dispuesta en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga.